Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Soy TV? Bienvenidos a otra entrevista que realizamos a través de soychile.cl. Un estudio con datos de 29 países demostró que la mitad de la población padecerá un trastorno de salud mental. Por primera vez apareció la infancia, la adolescencia o en la juventud, haciéndose presente en esos tres momentos de nuestra vida por primera vez. Para hablar de este estudio, vamos a invitar a nuestra conversación a Julio César Carrasco, él es máster en psicología y trauma. Ya ha estado con nosotros en soychile.cl, un invitado de la casa. Gracias por acompañarnos, Julio César. Muchas gracias, Juan. Gusto de estar acá hablando de salud mental, porque creo que por ahí partimos. Sí, claro, es un tema que la verdad lo hemos dialogado en varias instancias en Soy TV. Hoy día se conversa de una manera muy distinta a como ocurría hace 20 o 30 años. Y por ahí quiero hacerte la primera pregunta, Julio César. Eh, ¿Es que los trastornos hoy día los estamos reconociendo y siempre han existido o efectivamente hoy día están existiendo porque antes no estaban? Porque creo que antes había todo un miedo a hablar y es una manera muy vulgar quizás como lo voy a plantear, pero lamentablemente era así. Hace 30 años al psicólogo iba a los locos, una mirada totalmente errada, errónea, equívoca e incorrecta de plantearlo, pero hoy día es distinto. Hoy día el diálogo, hoy día el entorno recibe de manera distinta, diferente y que es la correcta cuando alguien le plantea que va al psicólogo por el tema que sea, por un tratamiento, porque simplemente quiere hablar con alguien, etcétera. Bueno, qué importante lo que tú señalas. De alguna manera, le mandamos un saludo a Humberto Maturana al infinito, porque él nos hablaba de que el lenguaje crea realidad, y justamente hablar de que los psicólogos eran los loqueros, ¿no es cierto? Y hoy día reconocemos de nosotros que la emocionalidad es parte importante de todos los factores como el laboral, educacional, nuestro apego en familia, nos va generando una salud mental saludable, y que la salud mental no es el apéndice chico de la salud, sino que es tan valiosa como la salud. Y ahí recordamos nuevamente a los neurólogos Maturana y a Varela. Ellos nos decían que estamos inervados, o sea que desde los pies a la cabeza tenemos células, ¿no es cierto?, llamadas neuronas, que se conectan, ¿no es cierto?, con todo nuestro cuerpo. Así que es difícil hoy día hacer esa separación antigua de la dicotomía cuerpo-mente. Somos una unidad. Entonces la salud mental, si la logramos entender así, pucha que nos cambia el paradigma, pues Juan. Ahora, bueno, Maturana de hecho tenía todo un trabajo en torno a la felicidad. Sí, Él lo hacía con su fundación que lideró en sus inicios. trística. Claro, y de hecho hizo varios trabajos con varios municipios. Acá en Quillota hizo una asociación alguna vez con el alcalde Luis Mella, doctor de profesión, justamente para abordar la felicidad y justamente lo que tú planteabas en el diálogo inicial. Pero volviendo a lo que nos convoca Julio César, y me gustaría ahí que me ayudaras a desenredar esto. Sí, Efectivamente, hoy día tenemos mayores trastornos, hoy día le hemos puesto nombre a algo que siempre hemos vivido. sí, hoy día estamos problematizando, tematizando lo que siempre nos ha pasado. Nosotros somos mamíferos, y somos mamíferos que hemos venido sobreviviendo. Venimos desde las glaciaciones, que no fue solo una, son varias glaciaciones en las cuales los mamíferos hemos ido desarrollándonos, evolucionando, y tenemos en nuestra historia, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, una historia también de trauma, una historia de supervivencia. Tenemos un sistema nervioso autónomo que se manda solo, un sistema nervioso que se activa ante el peligro, ante la lucha, ante el miedo, y reacciona. Y eso hasta el día de hoy es válido, y hoy día lo referimos desde la salud mental, ¿no es cierto?, como estos trastornos. Incluso este estudio del cual estamos hablando hoy día habla justamente de cuáles son los principales estados de ánimo, que serían los trastornos como la depresión, la ansiedad, que es el miedo a anticiparse a que me pueda pasar algo, las fobias, ¿no es cierto?, específicas, el estrés postraumático, que justamente de lo que hablamos, ante miedos irracionales, cómo yo reacciono, y el riesgo a propósito de padecer ciertos otros trastornos que derivan de estos, como en el hombre el alcoholismo o la dependencia de alguna sustancia, y en las mujeres estrés postraumático. Le estamos poniendo nombre. Ahora, Julio César, a ver, yo creo que, y en esto hay coincidencia, lo dialogamos al inicio de esta entrevista. Hoy día la forma en cómo se aborda la salud mental ha cambiado, y para bien. Hoy día hay una aceptación, da lata decirlo, pero lamentablemente antes no era así,
a ir al psicólogo, a conversar, a Sí. buscar nombre a lo que te pasa, a buscar ayuda profesional para poder enfrentar episodios tan complejos como lo que tú planteas, la ansiedad, la crisis de pánico. Son cuestiones que la persona lo pasa muy mal y también su entorno. Entonces también muchas veces quienes no lo vivimos en primera persona, pero sí nuestro entorno, también nos quedamos ahí sin saber cómo actuar. Entonces, yo creo que esta cifra tan importante que pone este estudio también traspasa la responsabilidad al entorno de saber cómo reaccionar cuando te ves enfrentado a esto. Y no solamente en la calle, sino que también de repente en los entornos laborales. Eh, Lamentablemente hay muchas veces, Julio César, y seguramente esto tú en tu consulta, en la academia, lo has notado varias veces. Es extraño cómo reaccionan personas con la distancia, muchas veces no creyendo o quitándole peso, importancia a lo que vive la persona cuando está en un episodio de una crisis. Es súper distinto decir, llamar por teléfono, voy a llamar a la oficina porque no voy a ir a trabajar porque me duele el estómago y estoy yendo al baño cada 5 minutos. Te dicen, quédate en la casa, no hay ningún Mm. problema. Pero cuando tú dices o dijeras teóricamente, sabes que no quiero ir porque me siento con miedo, no me siento bien hoy día y no tengo ganas de levantarme, ay, ponle, bueno, ven a trabajar, no sé, cobarde. Entonces esa persona a lo mejor puede tener criterios de sintomatología depresiva, otro tipo de situaciones mucho más complejas y no comprendemos eso, y eso lo veo a diario y lo vemos a diario en Chile y el mundo, y eso afortunadamente, como tú señalas, las nuevas generaciones también se han encargado de tematizarlo, de traer el problema. Ahora, obviamente, en estas cosas, obviamente, cuando se da vuelta el paradigma, también hay que tener cuidado. De repente, la gente con mucha facilidad utiliza terminología como, oye, estoy súper depresivo, Mm. oye, oye, te parecí trastorno límite tú, que limítrofe y qué sé yo, y estamos hablando de criterios diagnósticos de un libro que se llama DSM-5, que para poder diagnosticar también hay que tener mucho ojo, o sea, solamente lo pueden hacer psicoterapeutas que te cuenten con las competencias. Entonces, sí, totalmente volvemos, te fijas, de alguna manera a la comunicación y al lenguaje y a cómo estamos evolucionando y comprendiendo nuestros procesos que van más allá de lo físico. ¿Cómo se enfrenta la aparición de estos trastornos? Pienso en la infancia, en la adolescencia, en instancias, Julio César, donde muchas veces los padres o los abuelos no tuvieron el acercamiento que hoy tienen los jóvenes y los adolescentes a esta conversación. Pienso en ese papá, en ese abuelo que quizás cría a su nieto por la razón que sea, porque los papás están todo el día afuera trabajando, por lo que sea. ¿Cómo enfrentar esto? Obviamente que el primer consejo acá es recurrir a una ayuda profesional, pero ¿cómo se enfrenta ese diálogo inicial en la casa? Sí, lo primero es pasar el aviso. O sea, Chile tiene dentro de las buenas políticas públicas que rescatamos en el continuo de nuestro proceso democrático, es Chile Crece Contigo. Chile Crece Contigo es un muy buen programa que lo pueden buscar, googlear, está lleno de videos en YouTube, en todas partes, un muy buen portal que acompaña a las mamás primerizas y a las familias desde el día cero de su bebé y desde antes, desde la concepción, ¿no es cierto? Acompaña a la mamá en todo el proceso hasta que tiene su bebé y hasta como van en adolescencia, creo en este momento, van como en los 15 años, por ahí van. Y es un súper programa. ¿Y por qué te lo digo, Juan? Paso el aviso al tiro porque yo le digo siempre a mis pacientes, si no tuviéramos familias, yo no tendría pega. O sea, la familia lo es todo, porque es así cuando uno entra a una pega y te hacen la inducción laboral y te muestran cómo son las políticas, cómo es el estilo de trabajo de esa compañía, de esa empresa, la familia hace lo mismo con un bebé. La familia cuando nace y llega una vida a esa familia, le hacen la inducción de cómo son las reglas del juego de acuerdo a las reglas de esa familia, de esos padres, de esos abuelos, de esos tíos, de esos primos. Y yo creo que el mundo es de esa manera y a veces el mundo de esa manera es bastante poco saludable mentalmente hablando. No hay un apego seguro, hay vulneración de derechos, hay negligencia parental o hay adultización, ¿te fijas? Entonces, claro, es muy importante que hagamos esto, psicoeducación, que vayamos a las fuentes fidedignas, busquemos fuentes confiables y buscamos los límites y los encuadres para que el niño adolescente, sea un adulto sano. Y eso, lo más importante son los primeros 0,5 o 0,10 años de vida de un ser. ¿Qué pasa, Julio César, ahí cuando A ver, hoy día los niños prácticamente
nacen y se crían con el teléfono. Esa cuestión ya acá hay miradas distintas desde la academia, desde la ciencia, a ver qué tan bueno, qué tan malo es esto, pero a lo que voy es que muchas veces, y lamentablemente acá los algoritmos de las redes sociales que usan los adolescentes, los niños, Instagram, TikTok, F5, lo que sea, F3, perdón, muchas veces los llevan a encontrar por ahí respuestas a cuestiones que están viviendo que no son de fuentes fidelinas como tú lo planteas. Y muchas veces el algoritmo te muestra, te muestra, te muestra y te empieza a hablar de ansiedad, te empieza a hablar de pánico, te empieza a acompañar con una música que por ahí no te ayuda en nada finalmente. Eh, y muchas veces también el diálogo en sus pares está alimentado no de un apoyo fideligno finalmente. Está acompañado también mucho de lo que vieron en YouTube. Entonces, ¿cómo entra el padre en ese diálogo? Competir con el teléfono, olvídate, para entender ese mundo, para abrazarlo y para acompañarlo en este proceso que va a empezar a vivir. Esta es una bandera roja, y esta es una bandera roja súper importante, Juan, y qué bueno que lo hablamos. Yo quería también que habláramos de esto hoy día, porque justamente hoy día, tanto tú como yo y como cualquier ciudadano que hoy día vive en este presente, en este 2023, tiene una doble personalidad. Tiene una personalidad, una vida, un yo análogo, pero también, como está sucediendo en este video, tenemos una doble vida digital y no podemos escindirla, no podemos diferenciarla. Cuando tú le cortas o le quitas el teléfono al niño o le cierras la cuenta, no está acabándose su vida digital. Sigue en paralelo cuando va al colegio, cuando se junta con los amigos, cuando se pierde que los chicos se pusieron de acuerdo para hacer algo. Entonces necesitamos, primero como Estado, y esto es un aviso grande, porque Chile es el primer país en el mundo en aprobar en el Congreso los neuroderechos digitales, los neuroderechos, y acá se están violando los neuroderechos de los niños porque no hay una educación en salud digital. Tenemos que ser no analfabetos digitales, no creer en las verdades a medias de TikTok o medios no confiables. Y para eso necesitamos generar una educación sólida en materia digital. Educación en salud digital significa enseñar que sí, que no. Campañas de concienciación, regulación de plataformas, ¿te fijas? Establecer regulación en las plataformas, mínimo de edad, para que la puedan ver por país, como lo hace Estados Unidos, China, Europa, países desarrollados que por algo lo están haciendo, aunque sean los creadores de estas plataformas. Y también dar accesos a recursos en salud mental confiables, como, ¿no es cierto?, como el que te acabo de decir de Chile Crece Contigo. Estas cosas tienen que visualizarse, darse a conocer, compartirse, ¿no es cierto? Porque aquí hay una desinformación y también una presión social por llegar rápido a la respuesta. Uno se encuentra con pacientes, tanto los médicos como los profesionales de salud mental, que llegan los papás o los pacientes, adolescentes, con todo googleado, con respuestas fantásticas de que la marihuana es maravillosa, que la psilocibina o los hongos son la nueva solución al trauma, sin terapia, y nos encontramos después con psicosis, con enfermedades mucho más complejas, de las cuales es mucho más difícil salir. Ya, ahora ahí, Julio, a ver, el neuroderecho es un tema que Guido Girardi ha empujado desde hace muchos años. Guido, aparte de ser político, llegó al PPD, estuvo trabajando en la creación de estos encuentros de la ciencia que hizo el Senado, y es un tema que él lo ha venido hablando hace mucho tiempo. Lamentablemente ocurre en Chile, lo conversábamos con el subsecretario Atton anteayer en una actividad, la velocidad legislativa y la importancia que le da al gobierno de turno, sea el que sea, para apurar los proyectos de ley que tienen que ver con cuestiones digitales, no es el mismo que avanza la tecnología. O sea, se aprueban leyes cuya discusión era en base a una tecnología que ya expiró. Y eso lamentablemente es una realidad en Chile. Eh, pero acá también, cuán importante es el diálogo de los papás, Julio, porque finalmente uno podría decirle, ok, Facebook limita que los niños de menos de 10 años tengan una cuenta, bueno, el niño va y la fecha de nacimiento le pone otro año y se armó el perfil. Eh, entonces, ¿cómo acá interactúa esa confianza que tiene que haber en la casa para que no estemos como el gato y el ratón y en base al diálogo podamos establecer eh, estos límites y esta conversación para que no se nos pierda, no tengamos esta bandera roja que tú planteabas recién? Sí, mira, totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices y señalas, y lamentablemente es así. Mientras no lo problematicemos y no nos lancemos en la casa, si las instituciones no van a la velocidad que queremos y que va el mundo, que va muy acelerada,
Yo siento también que la democracia es imperfecta, pero es el modelo que tenemos, pero va demasiado lenta para la sociedad actual. Entonces, lo que nos queda es que si yo tengo unos chicos ya de 15, 16 años, es difícil que yo como papá tenga la credibilidad como para venir a marcar un poco y modelar y modular un poco lo que están haciendo. Pero si yo parto de cero, yo parto con los chiquititos de cero, hay normas del Colegio de Pediatras de Estados Unidos que están en Internet, las podemos buscar, y te van marcando las pautas a qué edad y cómo ir digitalizando al chiquitito. Hay edades de corte, hay edades en que cero comunicación digital, después se va introduciendo, y tú lo vas introduciendo, así como tú hablabas al principio que hemos ido avanzando en salud mental, en el colectivo, como conciencia, país y mundo, hay cosas que ya no hacemos, ¿no es cierto? Hablar con extraños y todo ese tipo de cosas que los niños ya la tienen incorporadas. Bueno, también deberíamos decir que ellos tuvieran incorporado que hay ciertas redes que a cierta edad no, hay cosas que la suplantación de identidad, la extorsión, la estafa, medios verificables, etcétera. Todo eso es súper distinto si yo voy acompañando en ciertas edades, porque hay ciertos procesos cognitivos en un adulto, pero cuando es niñito hay ciertos procesos en que me van a ir comprendiendo de acuerdo a mi edad. Y ahí yo voy a ir alentando a las personas a ser conscientes de utilizar redes sociales cuando corresponda, establecer límites, como tú señalas, cuidar el bienestar emocional, a la hora que apagamos los celulares, a la hora en que nos desconectamos, a la hora en que el celular se pone en blanco y negro y ya no recibe notificaciones como familia, y enfrentarnos a estos desafíos que es la exposición a redes sociales y prevenir todas estas consecuencias. Porque, o si no, nos vamos a estar dejando llevar como animalitos, ¿no es cierto?, con estímulo, respuesta, que es lo que hacen las redes sociales, para eso así están pensadas, cosa de ver el documental, ¿no es cierto?, este famoso de que hablan todos los creadores de redes, que un dilema social, se llama el documental, A Social Dilemma, ¿no es cierto?, donde ellos mismos que crearon saben lo manipuladores que fueron para tratarnos como animalitos que vamos al azúcar, a la grasa, a la sal y a las redes sociales. Entonces, esto parte en casa, y parte en casa en los periodos más chiquititos, y hay que seguir las directrices que, por ejemplo, tiene este colegio de psiquiatras, de psicólogos, de médicos, pediatras de Estados Unidos, donde a qué edad tal cosa, a qué edad tal la otra. Creo que hasta está publicado en mi Instagram, pero es vital que sigamos una pauta. Ya, ahora, pero ¿por qué, Julio César, eso no se traspasa? Porque voy a acusar acá, que voy a entregar casi que un aviso gratis, pero, por ejemplo, la Fundación BTR tiene un trabajo con los colegios, Sí, hace muchos años. sí. Ellos hace muchos años trabajan en educación digital, hace muchos años que están trabajando El en bullying. poder conversar con los niños y las niñas y plantearles lo que hay que tener cuidado y un diálogo horizontal en la sala de clase. Es una labor muy linda que están haciendo. Sí. Pero ¿por qué tiene que venir una fundación privada a hacer un trabajo que debiese ser del Estado? O Bueno, sea, hay lo que que, tú hay que acabas de mojarse. decir, ¿estás seguro? Yo primera vez que escucho, yo hago entrevistas prácticamente toda la semana, primera vez que escucho que existe este plan que te acompaña y que pudiésemos aplicar acá. O sea, conocemos que ese contigo sí, pero una aplicación a cuestiones más modernas no lo había escuchado. Entonces ahí también hay, no sé, ¿por qué crear cosas nuevas si tenemos un soporte para poder quizás avanzar en ese trabajo? Entonces, hay una cuestión de no entender lo que está pasando, hay una cuestión de no asumir el riesgo que puede tener. ¿Por qué no se avanza? O sea, si en el fondo las herramientas están, tú lo acabas de decir. O sea, hay una guía que está en un colegio médico de otro país que se puede aplicar acá, que yo tengo en mi Instagram. ¿Por qué no es parte de una iniciativa de gobierno esto? Lamentablemente, y en esto hay que ser súper honesto, porque estamos en pañales y porque la política se come el día a día, se come lo importante, lo urgente, y estamos con la pelea chica. Y la pelea chica pasa de gobierno en gobierno y todavía no tenemos esta tregua para pensar en lo importante, que es cómo queremos avanzar, cómo queremos desarrollarnos. Hay desafíos y brechas que son súper importantes. No todo es la famosa descarbonización, cuanto también es nuestra salud mental post-COVID. Acuérdate que antes del COVID, Juan, se decía, oye, después del COVID vamos a ser mejores personas, y después dijeron, no, después del COVID va a venir la segunda oleada, que es la salud mental, vamos a prepararnos, vamos a estar listos. Y hoy día los profesionales de la salud tenemos la crema, porque los psiquiatras no tienen hora, los neurólogos no tienen hora, los psicólogos están copadísimos, los profesores están todos con burnout, los profesores no quieren hacer clases, porque la violencia y la cero estrategia que se tomó es terrible. Y los niños, los procesos mentales que son deterministas, si en ese proceso en que el desarrollo del cerebro se está
creando, generando redes, no pasaron ciertas cosas como relacionarme con un otro, tener discusiones, dialogar, aprender a negociar, aprender a querer, aprender a jugar, después no va a llegar esto. Entonces nos estamos contentando con que en cuarto básico recién van a empezar a leer los niños, niñas, ¿qué pasa? Estamos y lo naturalizamos, es normal, es como una noticia del día. No, esto es tan grave que va a generar un retroceso en el PIB chileno durante 40 años. Julio César, tú sabes que nosotros en este espacio, yo entrevisté la semana pasada a una psicóloga, creo, no recuerdo bien, nos planteaba eh, algunas características que nos pudiesen advertir que un adolescente lo estaba pasando mal, que estaba teniendo problemas en su colegio. Y lo planteamos a propósito de que lamentablemente las tasas de suicidio no se detienen. No se Y lo detiene. peor, porque es doloroso perder un hijo o una hija, es que muchas veces uno en el reporteo se encuentra con la frase, o sea, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Y empiezan los cuestionamientos de los padres. Entonces, cuando uno advierte este tipo de estudio, o sea, estamos hablando de que la mitad de la población va a tener un trastorno de salud mental y que aparece por primera vez en la infancia, cuando los niños, si no tienen la confianza en su casa, se guardan las cosas, si no tienen la confianza, lo comparten con sus pares que no les van a entregar una ayuda profesional como o la experiencia como se la pueden dar los padres, o en la adolescencia o en la juventud. Es una cuestión terrible. Entonces, eh, quiero volver a lo mismo, o sea, ¿cómo diablos podemos, si no existe, si ese diálogo está quebrado porque nunca ha existido, porque no hubo este acompañamiento en la vida que tú planteas desde muy pequeñito, de conversar con los papás, de sincerar sin miedo al reto, sin miedo a la ridiculización, sin miedo no sé, al araco? ¿Cómo se puede quebrar esto ya cuando los niños ya no son niños, son adolescentes y están en una etapa en su vida en donde lamentablemente sí pueden decidir acabar con su vida porque tienen los instrumentos y la herramienta para poder hacerlo? La estructura de la personalidad, es decir, cómo vamos a ser toda la vida, alegre, introvertido, contento, delincuente, violento, amoroso, cercano, líder, tímido, actor, etcétera, se define entre los 18 y 24 años de un adulto joven. 18 o 24 años donde se termina de cortar, se define definitivamente de manera determinante mi personalidad y después esta puede ir evolucionando, obviamente, pero ahí ya se define más o menos cómo uno va a ser. Y por eso es que tenemos de ahí para atrás los procesos de corte en que vamos superando ciertas crisis vitales del momento en que nos encontramos. Entonces es muy importante que nos anticipemos a esa jugada a los 18 o 24 años y vayamos viendo el chico si se queda en la pieza, si no socializa, alerta. Si el chico no quiere ir al colegio el domingo y está con problemas, inventa enfermedades, alerta. Si no se están cumpliendo de acuerdo a cómo salen, por ejemplo, en Chile, Crece Contigo, pasó el aviso de nuevo, ciertos procesos del inicio de un bebé o de un niño, alerta. Entonces, tenemos que informarnos de nuestra responsabilidad. La verdad que ser padre no es solo un acto biológico, es un acto de madurez y de responsabilidad porque dependen de mí. El apego se trata de eso. Hemos visto todos los documentales del caballito que nace y la mamá, el elefante que lo cuida, el hijo y lo para. Eso es apego seguro. Y lo que nosotros tenemos que trabajar, googleelo, es apego seguro. Los otros apegos generan que una persona no tenga una seguridad, una autoconfianza en su historia de vida y probablemente después sus relaciones vitales con su esposa, con su polola, con su pareja, con sus jefes, con su subalterno y con sus superiores. Porque se replica, se replica. Si yo no tengo un apego seguro, me va a pasar la cuenta toda la vida. No se barre debajo de la alfombra porque eso puede transformarse en experiencias de trauma T minúscula, es decir, en experiencias traumáticas de apego primario, afectivo y relacional, y eso te marca. Julio César, ¿cuáles son los trastornos de salud mental que debiésemos, o al menos el estudio da cuenta que aparecen en la infancia, en la adolescencia? Hablamos de la ansiedad, hablamos de la crisis de pánico, hablamos de la depresión. ¿Cuáles son más o menos las que este estudio advierte? Sí, lo que el estudio advierte son los trastornos del ánimo, donde están las depresiones, que son muchas, Ujú. muchas, incluso hay personas que se acostumbran a vivir como en opaco, como triste, que es la distimia, que es una depresión muy, muy oculta, que no se nota en la sociedad y nada le hace, nada le contenta.
y la depresión mayor, que tiene una alta tasa de correlación con la suicidabilidad, y nosotros tenemos una altísima tasa de suicidabilidad a nivel país, así que ojo ahí. Entonces tendríamos que hacer foco, ¿no es cierto?, en los trastornos del ánimo. Y los trastornos del ánimo, Juan, no solo van solamente por la línea de la psiquiatría y la psicología, sino que también con la línea de la salud corriente, la salud tradicional, porque, por ejemplo, la falta de vitamina D, por ejemplo, los problemas endocrinos, tiroideos, generan sintomatología depresiva también. Entonces, hay que estar viendo la escena, ¿te fijas? Eso sería con los trastornos depresivos. Con los trastornos ansiosos probablemente estén pasando cosas que él esté observando, la niña, niño, adolescente en su hogar o en su entorno social, y habría que observarlos para ver qué le está generando esta ansiedad, que la ansiedad es un miedo anticipatorio. Y si hablamos de fobia, bueno, pueden ser heredados, pueden ser por ciertos episodios específicos que hay que trabajar específicamente y se van a superar. ¿Te fijas? No puede ser que, no, es que el niño le tiene miedo a la araña, a las gallinas, y lo que nos quedamos tranquilos. No, si vamos a la causa temprana, esa persona cambia completamente el resto de su vida. Y por último, en la adolescencia, que es lógico que los chicos van a explorar y van a probar cosas y sustancias, alcohol, etcétera, es ver cómo lo están haciendo y ahí el acompañamiento y explicar también desde la propia versión del padre cómo yo exploré en esa época y salí de esa época y puse mis límites, ¿no es cierto?, en poner límites. Eso. Y el estrés postraumático tan alto en mujeres tiene que ver en general con violencia de género. Perfecto. Pensaba en el colegio y pensaba en los lamentables aumentos de bullying que sufren los niños. Y ya con esto nos queremos despedir. Julio César, te quería preguntar la Sí. responsabilidad que tienen los colegios y las comunidades educativas en este tema. Tiene total responsabilidad. Lamentablemente los profesores están muy traumados post pandemia. Fue terrible la experiencia. Yo creo que no se ha hecho ni a nivel colegios privados ni a nivel colegios públicos una técnica de afrontamiento como campaña de cómo preparamos a los profesores, que son los segundos inculturadores o inculturadores secundarios de cómo estas personas que se están desarrollando en su proceso de ciclo vital, niños, niñas y adolescentes, pueden encontrar a esta guía en el maestro, en el profesor. Con ellos tenemos que trabajar y también como apoderados tenemos que levantar la temática, tenemos que hacer fuerza. Si siempre el ser humano así ha salido adelante y ha superado todas las vallas haciendo equipo, haciendo grupo. Los grupos humanos somos inteligencia social. Entonces, lamentablemente acá hay que organizarse y no por WhatsApp, aquí hay que juntarse, hay que hacer grupos de apoyo en los colegios, hay que tematizar, hay que problematizar y también válido para el trabajo. Hay que levantar la temática y la temática tiene que ser levantada y ahí los profesores van a tener la guía y el apoyo para poder ir levantando, ¿no es cierto? Porque siempre nosotros nos enteramos de las develaciones de abuso, de maltrato, cuando los profesores tematizan esto en las salas y los niños se ponen a llorar o quieren hablar en privado después. Entonces, mira lo importante. Entonces, si esto fuera constante, crearíamos cultura y cambio. Julio César Carrasco, muchas gracias por acompañarnos, máster en Psicología y Trauma. Un gusto tenerte en Soy TV nuevamente. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Bien, recuerden ustedes que en Soy Chile y SoyTV.cl tenemos temas como este. Ustedes pueden comentar, compartir y también pueden revisar la grilla de programación que tenemos todos los días en nuestra plataforma con cada uno de nuestros sitios. Me despido. Será hasta la próxima.